Señores, nuevamente, buenas tardes. Continuando con el desarrollo del seminario de las contrataciones y gestión, a continuación nos corresponde desarrollar el tema referido a las etapas de los procesos de selección y las modalidades de selección. Refrescando las clases y el contenido desarrollado en la primera y segunda clase. ¿Cuáles son los tipos de procesos de selección que a saber? 4. Licitación pública, concurso público, adjudicación directa que puede ser pública o selectiva y la menor cuantía. ¿Okay? Esos 4 tipos de procesos de selección se dividen en función, principalmente en función al monto involucrado en cada proceso de selección, a los montos con los cuales se va a contratar. Pero adicionalmente hay otro criterio que también debemos manejar y que se aplica básicamente para los procesos de selección mayores. Licitación pública y concurso público, que se da en función ¿a qué? A el objeto del proceso de selección. Estos conceptos vamos a definirlo en este cuadro que se les muestra. Licitación pública para el rubro de objeto de bienes y obras. Concurso público para lo que es la contratación de servicios por montos mayores. Y en el caso de adjudicación directa se aplica indiferentemente para bienes, servicios y obras, de igual forma que en la menor cuantía. ¿Okay? 4 tipos de procesos de selección. ¿Okay? Cada proceso o cada tipo de proceso de selección, dependiendo también de la envergadura de la contratación o del objeto de contratación, se divide en etapas. Así, por ejemplo, dependiendo del proceso de selección que se entienda que tiene mayor monto económico en juego, se le va a establecer mejores y mayores requisitos, mayores candados, mayores etapas que posibiliten un mejor control, que posibiliten una mejor evaluación, que posibiliten una mejor selección. ¿Ok? Partiendo de ello, vamos a desarrollar rápidamente los tipos de procesos de selección de acuerdo a las etapas que lo componen. La primera, vamos de menor a mayor. ¿Ok? De menor a mayor. Adjudicación de menor cuantía en el caso de bienes y servicios. Como ya lo señalamos, empieza con la convocatoria. Luego corresponde la etapa de registro de participantes. Luego la presentación de propuestas, la evaluación de las mismas y el otorgamiento de buena pro. Nótese que en este esquema, en este flujo, no se ha habilitado otras etapas, como por ejemplo las consultas, las observaciones, la absolución de las consultas, la absolución de las observaciones, la integración. ¿Por qué? Porque eventualmente, como quiera que es una menor cuantía mucho más sencilla, con montos de contratación menores, no se hace necesario establecer mayores etapas y mayores controles. Lo que sí tenemos que tener presente de que en este tipo de procesos de selección debemos respetar lo siguiente, que entre la convocatoria y la presentación de las propuestas tiene que haber como mínimo 2 días hábiles. Este plazo sí es importante y es causal de nulidad si de repente no se observa. Tiene que haber un plazo mínimo de 2 días hábiles entre la convocatoria y la presentación de las propuestas. Segundo croquis, segundo proceso de selección. Sin embargo, si vemos con detalle, sería el primero, adjudicación de menor cuantía. Sin embargo, la diferencia con el anterior es que estamos hablando acá de consultoría y ejecución de obras. Consultoría de obras y ejecución de obras, por cierto. Y como quiera que estamos hablando frente a una ejecución de obra donde por la naturaleza es un proceso mucho más complejo, mucho más detallado y que genera mayor responsabilidad, porque no es lo mismo suministrar un bien, suministrar un servicio, que ejecutar una obra. De por medio hay edificación, de por medio, en el caso de que esté mal edificada la obra, puede traer consigo que se caiga esa obra.
hay vidas en juego y hay una serie de hechos que hay que asegurar, que hay que garantizar. Y se garantiza a través de considerar candados, etapas que permitan mejorar, que permitan evaluar, que permitan analizar de mejor manera los postores. Por eso es que las etapas que lo componen se han multiplicado. En la anterior, ¿cuántas etapas? 1, 2, 5 etapas. Ahora, si bien es cierto, es una menor cuantía, se han añadido etapas. Se han añadido, ¿cuántas etapas? Habían 5 en la anterior y acá ahora hay 7. Empieza con la convocatoria, el registro de participantes, hasta ahí no altera nada. Vienen las consultas y las observaciones, nueva etapa. La etapa de integración, nueva etapa. Presentación de propuestas y evaluación está diferenciada, son 2 etapas, y otorgamiento de buena prueba. Dato importante, entre la convocatoria y la presentación de las propuestas tiene que haber, o debe haber un plazo mínimo entre ellas de 6 días, 6 días hábiles, ¿ok? También, dato importante, para presentar las consultas y las observaciones, como para absolver las consultas y las observaciones, se tiene que habilitar un plazo mínimo de 2 días, en cada caso, 2 días. Estos plazos tienen que respetarse porque si no son causales de nulidad. En las adjudicaciones directas, y hablamos de contratación de bienes, servicios y obras. Las etapas son mucho más extensas. Empieza con la convocatoria, el registro de participantes, consultas, integración, presentación de propuestas, evaluación de las mismas y otorgamiento de buena prueba. Es similar a la anterior. ¿Se dan cuenta? Es similar a la anterior. Porque estamos hablando de adjudicaciones directas, no de obras, sino también, o pueden ser de obras, pero tienen el mismo procedimiento. Solo que, a diferencia de la anterior, obras, el plazo para presentación de consultas y absolución de las mismas, como presentación de observaciones y absolución de las mismas, el plazo no son de 2 días, sino de 3 días. Y entre la integración y la presentación de las propuestas también debe haber un plazo mínimo de 3 días. Datos importantes, porque si no los consideran, si no los evalúan, dará lugar a la nulidad del contrato. Estos plazos. Entre la convocatoria y la presentación de las propuestas, mínimo 10 días. Para absolver consultas y observaciones, mínimo 3 días. Y la etapa entre la integración y la presentación de las propuestas debe haber un mínimo de 3 días. ¿3 días qué? Hábiles. Todos los plazos, si no se señala algo en contrario, son días hábiles. De lunes a viernes. En el caso de licitación pública y concurso público, empezamos con 5, después hubo 6, y acá 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 etapas. ¿Ok? Bueno, 12, porque esto ya vendría a ser fuera del tema de procesos de selección. 12 etapas. ¿Y por qué? Obviamente estamos hablando de montos considerables, de montos involucrados que ya están superando los 350.000, en el caso de obras 450.000 y otros montos adicionales. Entonces, en la medida en que es mucho más el riesgo, mucho más la inversión que hace el Estado, también se necesitan establecer mejores controles o mejores candados. Y es por eso que se multiplican las etapas. Datos importantes. Entre la convocatoria y la presentación de las propuestas, no debe venir un plazo menor a 22 días. 22 días, ¿ok? 22 días. Las consultas se tienen que hacer con un mínimo de 5 días. Se tiene que habilitar una etapa de consultas con un mínimo de 5 días. La absolución de las consultas también se le debe dar un plazo igual. Las observaciones se le debe habilitar un plazo de 5 días para presentarlas y para absolverlas de igual forma. En el caso de que se solicite pronunciamiento por parte del OCE, 10 días, y en el caso del titular de la entidad se le concede 8 días. Entre el pronunciamiento y la integración se habilita un plazo de 2 días. Todos los plazos que se ha destacado en este cuadro y en los anteriores tienen que ser cumplidos, porque si no, nuevamente, como ya le dije anteriormente,
Eso daría lugar a una causal de nulidad. ¿Ok? ¿Y cuándo se declara la nulidad? En cualquier etapa hasta antes de la firma de contrato. ¿Ok? Hasta antes de la firma de contrato, el titular de la entidad, o inclusive el tribunal, o inclusive el OCE, puede declarar la nulidad. Convocatoria. Y por si acaso, vamos a empezar a desarrollar cada una de esas etapas. ¿Ok? Algunas ya las desarrollamos, pero vamos a ir en esta secuencia. En esa secuencia vamos a comentar cada una de ellas. Convocatoria. Todos los procesos se convocan a través del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el famoso SEAS. ¿Ok? Se publica a través de esa plataforma electrónica. También en el caso de licitación pública, concurso público y adjudicación directa, habría, o en todo caso, se establece la obligación de publicar el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo no es otra cosa que un resumen del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, donde principalmente se establece la utilidad, la finalidad pública del objeto contractual que se va a convocar. ¿Okay? Para que no se compre elefantes blancos que no tienen ningún propósito. Yo quiero que se compre algo en función a la utilidad que se le va a dar. No quiero comprar basura. No quiero comprar algo muy sofisticado que me va a costar mucha plata para mal utilizarlo. ¿Okay? Registro de participantes. No se olviden. Empezamos con la convocatoria, registro de participantes. Registro de participantes. Habíamos hablado que el registro de participantes se tiene que señalar en una fecha, en una hora, en el horario de atención determinado, y debe estar consignado en las bases administrativas. ¿Ok? Importante, los participantes en un proceso de selección tienen que estar inscritos en el RNP. Si no están inscritos o habiéndolo estado, no está vigente su inscripción en el RNP, ellos no tendrán posibilidades de participar en ese proceso de selección. Oye, Jaime, estoy inscrito, pero tú del cotejo, ¿qué haces? Al momento del registro de participantes, adviertes de que ese contratista no ha renovado oportunamente y ha caducado su registro en el RNP, estaría impedido de participar. Así de sencillo. Oye, pero está en trámite esa renovación. Mala suerte. Habrá tiempo para que en los procesos subsiguientes se presente, pero en ese no se va a poder presentar. Y si se presenta, va a tener que ser descalificado porque no estaba habilitado. Todos los actos del proceso de selección se tienen notificados el mismo día de su publicación en el SEAS. Hoy día se publica y hoy día en tiempo real se puede advertir, se puede cotejar la información. No es que usted ingresa la información y mañana o pasado o a los 2 días recién aparece en el SEAS. No, es en tiempo real. Usted ingresa la información y automáticamente en ese mismo momento que hace clic e ingresa la información, sale publicado en la ficha del proceso o en el SEAS. Observaciones. Ya dijimos en más de una oportunidad a qué denominamos observaciones. Y en términos muy sencillos son cuestionamientos acerca del cumplimiento de las normativas de contrataciones, llámese ley de contrataciones y su reglamento. Cuando de repente hay un direccionamiento, cuando se está exigiendo condiciones adicionales a las establecidas en la norma de contrataciones, cuando de repente hay criterios subjetivos o desproporcionales o incongruentes, o que se ha asignado factores que no corresponden al objeto de contratación. Todos esos hechos pueden ser materia de cuestionamiento a través de las observaciones. Integración de las bases. ¿Qué son las integraciones de las bases? Nuevamente, probable pregunta de examen. ¿A qué se denomina integración de las bases? A las bases originales, las mismas que han sido complementadas como consecuencia de las respuestas dadas a las consultas o a las observaciones. La pregunta del millón. Doctor Jaime Ñato, o Jaime,
ninguno de los postores presentó observaciones. Tampoco ninguno de los postores presentó consultas. Pero yo, como miembro del comité especial, he advertido que hemos cometido un error. Hay un defecto que el comité especial lo ha advertido. Y el defecto estaba referido, por ejemplo, ¿a qué? A que el calendario del proceso de selección, el aviso de convocatoria del proceso de selección, no había considerado un feriado. Un feriado que modifica el calendario. Pero nadie lo ha observado, nadie lo ha consultado. Entonces, como estamos en el mes morado, yo soy creyente del Señor de los Milagros, seguramente a todo el mundo se le ha pasado, ¿no? Porque están distraídos, etc. Y como yo soy un capazote, seguramente ellos no se han advertido. ¿Ustedes creen que sucede eso? Falso, señores. ¿Por qué? Porque los postores saben igual o más que tú acerca de esas probables nulidades. Lo que va a suceder es que cojan esa nulidad, se la guarden como as bajo la manga y cuando no le otorguen la buena pro, van a sacarla y van a exigir, oiga señor, en el calendario del proceso de selección hay un error, hay un defecto referido a que el calendario no ha considerado feriados y eso hace que se desplace el calendario y las actividades y las etapas, que no se han considerado el plazo mínimo entre la convocatoria y la presentación de las propuestas. Por ejemplo, que no se ha habilitado el tema de las consultas y las observaciones de acuerdo al plazo de 2, 3 o 5 días. Y eso, aun cuando no haya sido materia de consulta o observación, es una causal de nulidad, que nadie puede habilitarla, que nadie puede validarla. Y en ese caso lo que corresponde es que el titular de la entidad declare la nulidad, retrotraiga el proceso de selección hasta la etapa en que se cometió ese error, de repente en la integración de bases, modifique o corrija el error y continúe. Oye, pero ya se otorgó la buena pro. Bueno, ese otorgamiento de buena pro estuve equivocado y hay que retrotraer el proceso de selección. Por eso, dato importante, los postores, los contratistas saben mejor que tú acerca de los errores que has cometido. Así que frente a ese tipo de comportamientos, lo que tú hidalgamente debes hacer es decirle al titular de la entidad, señores, me he equivocado, errar es humano, corrige este error y continuamos para adelante. Pero es el titular de la entidad, seguramente va a tener me van a llamar la atención. Pues, bueno, sí, pues, pero es tu error, pues. Cuando uno comete un error, tiene que asumir las consecuencias del error. ¿Okay? Presentación de las propuestas. Habíamos hablado que respecto a la evaluación de las propuestas, primero el sobre de acreditación, propuesta técnica y propuesta económica. ¿Okay? 2 sobres, habilitación para ver la validez de quien presenta, si es el representante, si es el apoderado, la presentación del sobre técnico y la presentación del sobre económico. En la subasta inversa se denomina el sobre técnico como el sobre de habilitación y el segundo sobre, el sobre económico. Subsanación, bueno, ya lo desarrollamos, la evaluación y calificación de propuestas. Si se va a prorrogar un proceso de selección y puede prorrogarse por N circunstancias. Por ejemplo, tú has considerado de que en ese proceso de selección el año pasado se han presentado 5 postores, ¿ok? Y en función a ello, tú has hecho el calendario para que la evaluación y calificación de propuestas se haga en un día. Pero este año se han presentado no 5 propuestas, se han presentado 20 propuestas. Y es materialmente imposible que tú puedas evaluar 20 propuestas considerando que la actividad como miembro del comité especial es una actividad adicional a tus actividades normales. Tú no eres miembro del comité especial para desarrollar tu trabajo de comité especial todo el día, no. Es una actividad, bueno, no sé quién la habrá considerado así, adicional, una responsabilidad pequeña adicional, obviamente que no es cierto, a tus responsabilidades. Y si se te presentan 20 propuestas, obviamente no vas a poder evaluarlas todas en un único día. Lo que corresponde es prorrogar o postergar. Cuando se prorroga un proceso de selección se tiene que hacer
de conocimiento de todos los postores a través del SEAS. ¿Ok? Y también se tiene que remitir un informe al titular de la entidad explicando el motivo. ¿Sabe qué? Originalmente, de acuerdo al tema del registro de participantes, si bien es cierto, normalmente en el año pasado se registraron 20 participantes, los únicos que se presentaron fueron 5. Bajo ese criterio, este año también consideramos que se iban a presentar 5. Sin embargo, los 20 que se registraron como participantes, los 20 han presentado propuestas. Y eso origina que tengamos que habilitar un día más o 2 días más para evaluar las propuestas. En el caso de obras a través de una adjudicación directa selectiva o una menor cuantía, solo se efectúa la evaluación económica. ¿Por qué? Porque en el caso de obras por adjudicación directa selectiva y la menor cuantía, no se establecen factores, ¿no? Se establecen requisitos técnicos mínimos, pero no factores. Y eso significa que en las adjudicaciones directas selectivas y en las menores cuantías, básicamente la competencia, la evaluación se da en función a los precios. ¿Ok? Solución en caso de empate. El criterio de desempate cuando 2 o más propuestas empatan es el siguiente. La norma también se ha puesto en ese supuesto. Si, por ejemplo, empatan MIPES integradas por personas con discapacidad y estamos hablando de adjudicación directa o menor cuantía, si 2 MIPES empatan, hay que ver si de repente una de ellas ha presentado una declaración de que en su plantel técnico, en el personal de planilla, cuenta con personas con discapacidad. ¿Y cómo tú acreditas que tienes personas con discapacidad o que tienes trabajadores con discapacitados? A través de un certificado que expide el Ministerio de Trabajo a las personas con discapacidad. ¿Okay? Si el postor que tiene en su propuesta personas con discapacidad no la declara oportunamente o eventualmente no se aplica el criterio de desempate. ¿Okay? En el caso de MIPES, solamente para adjudicaciones directas y las menores cuantías, si 2 empresas empatan y una empresa es MIPE, y estamos hablando de una adjudicación directa o una menor cuantía, se le otorga la primacía, se le otorga la buena pro a la MIPE. Pero un dato importante, si hay una MIPE y hay un consorcio integrado por 5 empresas, 4 MIPE y una que no es MIPE, y acá hay una MIPE, ¿a quién se le otorga la buena pro? ¿Ustedes qué dicen? Oye, acá son beneficiados 4 MIPES, en cambio acá hay un solo beneficiado. Si fueran las 4 MIPES únicamente y no una empresa que no fuera MIPE, ganaría esta. Pero como quiera que esta sola es MIPE, en cambio este consorcio está integrado por 4 MIPES y una que no es MIPE, esta no tiene la calidad de MIPE. Y ganaría el único MIPE. ¿Ok? En el caso de la contratación de bienes y servicios, en el caso de contratación de bienes y obras, se otorga la buena pro en el caso de que empaten a aquella propuesta que haya obtenido el mejor puntaje económico. ¿Por qué? Porque en el caso de bienes y en el caso de obras, lo que prima es la propuesta económica. Diferente es en el caso de un proceso de selección para la contratación de servicios. Ahí lo que prima es la propuesta técnica, cómo se van a desarrollar las prestaciones, los servicios. Y allí sí prima el mejor puntaje técnico. ¿Okay? Pero imagínense que aún así siguen empatados. Lo que corresponde es asignar el objeto de contratación a prorrata. Es decir, cuando el objeto en el cual han empatado es divisible, se podría repartir, se podría segmentar el requerimiento.
Caso práctico. Yo quiero comprar 50 computadoras, pero ambas tienen todo o han empatado en todo y llegamos a este criterio de desempate. Y ambas empresas dicen, ¿sabe qué? Vamos a vender computadoras. Sí, perfecto. 50 es el requerimiento de la entidad. Bueno, yo que he empatado te voy a suministrar 50 computadoras y el otro te va a suministrar 50 computadoras. ¿El objeto es divisible? Sí, ese es el objeto divisible. ¿Corresponde hacerlo a prorrata? Corresponde hacerlo a prorrata en la medida en que ambas estén de acuerdo. Ambas empresas que han empatado. Si no se aplica eso, o en todo caso no se ponen de acuerdo para dividirse, o el objeto de contratación no es divisible, se tiene que ir al sorteo. ¿Ok? Dato importante, cuando se convoca a sorteo, se entiende de que los postores que han empatado han sido notificados, han sido informados que se va a realizar por sorteo. Eso no significa que si de repente uno de los que ha sido notificado que se va a realizar el sorteo, por ejemplo, el día viernes no concurre al sorteo, es problema de él que no haya concurrido. Se realiza el sorteo. Ahora, ¿ante quién? ¿Ante notario? En los procesos de selección mayores, ante notario. Pero si de repente estamos hablando de una adjudicación directa selectiva o una menor cuantía, se hace llamando a un funcionario del órgano de control interno para que haga la suerte de veedor y en su delante se hace el sorteo. Otorgamiento de buena pro se realiza en acto público en la medida en que el proceso de selección sea público. Licitación pública, público. Concurso público, público. Adjudicación directa pública, pública. Se hace mediante un acto público. En la adjudicación directa selectiva en la menor cuantía, como quiera que la evaluación y la calificación se hace mediante un acto de concurrencia cerrada donde solamente los miembros del comité especial evalúan y califican las propuestas y otorgan la buena pro, obviamente se considerará la respuesta a través de la publicación, ¿dónde? En el SEACE. Ya no hay público. Ellos evalúan y califican y otorgan la buena prueba a través del SEACE. Allí recién se hace público. Ahora, una vez otorgada la buena pro, el comité está en la obligación de permitir el acceso al expediente del proceso y a la información que contiene al día siguiente. Esa facilidad se le da a todos los postores que así lo soliciten. Y tienen que para esto mandar una carta solicitando que se acceda, se les permita revisar el expediente. ¿Okay? Otorgamiento de buena pro. ¿Qué pasa si de repente, en el caso de obras, la propuesta económica presentada excede el valor referencial? Sabemos nosotros que en el caso de obras la propuesta puede ir hasta el 110% y hasta el 90%. Pero normalmente la disponibilidad presupuestal va en función al valor referencial, al monto del valor referencial. Pero puede presentarse una propuesta hasta el 110%. Entonces, si ha presentado una propuesta por 101, 102, 103 hasta el 110%, antes de otorgar la buena pro, se tiene que coordinar, se tiene que solicitar al área de planificación o presupuesto de mi entidad si hay la disponibilidad presupuestal para otorgar la buena pro por un monto mayor al valor referencial. Ahí pueden ocurrir dos situaciones. Si el área de planificación o presupuesto dice, ¿sabe qué? No tenemos plata porque solamente la disponibilidad presupuestal lo hemos asignado o lo hemos proyectado en función al valor referencial, y dice no tenemos plata, lo que puede ocurrir es que se declare desierto el proceso de selección y simplemente se convoca nuevamente. Pero ante esa posibilidad, lo que puede hacer el contratista es decir, ¿sabe qué?
yo gané al 105%. Y para no tener que esperar el pronunciamiento del área de planificación y presupuesto, que de repente mañana más tarde puede decir que no tiene plata y me declaran desierto del proceso de selección, yo bajo mi propuesta al límite del valor referencial. Y si es así, ya automáticamente se le otorga la buena pro para que firme el contrato. Si no, queda en suspenso el otorgamiento de buena pro hasta el momento en que la Dirección de Presupuesto y Planificación o la oficina que haga sus veces diga sí, hay disponibilidad presupuestal y otórguese la buena pro. Consentimiento de la buena pro. Cuando haya pluralidad de postores, cuando hayan más de 2 postores, el consentimiento de la buena pro se da en 5 u 8 días dependiendo del tipo de proceso de selección. En licitación pública, concurso público, 8 días. En la adjudicación directa y la menor cuantía son 5 días. ¿Qué es el consentimiento de la buena pro? El consentimiento de la buena pro debemos entenderla como el transcurso del plazo o la habilitación del plazo de 5 u 8 días para que puedan o no presentarse impugnaciones. Puedan o no presentarse impugnaciones. Si no se presentan impugnaciones, queda consentida la buena pro. ¿Ok? Así de sencillo. 5 u 8 días. Si se presenta un solo postor, no una propuesta, si se presentan 2 o más propuestas, este es el plazo. Pero si se presenta un solo postor, queda consentida el día de su notificación. ¿Ok? La declaración de desierto. Habíamos hablado de que cuando se declara desierto el proceso de selección, lo que primero se tiene que hacer es ver las causas que han originado esa declaratoria de desierto. Evaluar, oye, ¿qué ha pasado? El valor referencial de repente no es objetivo, de repente está subvaluado y por ese precio ningún postor se va a presentar. ¿Ok? O de repente el requerimiento del área usuaria está mal definido, ese medicamento no está autorizado para ser comercializado. O de repente respecto a las características es un bien imposible, porque de repente tú has definido un bien que no se ha fabricado. Has hecho un mix o una combinación de características de 2 o más objetos y que en el mercado no existe ese producto. Podría ser, ¿no? Pero siempre, ojo, antes de convocar por segunda vez a través de una menor cuantía derivada, tenemos que evaluar esas condiciones. Culminación del proceso de selección. Cuando se suscribe el contrato, se cancela el proceso de selección o se deja sin efecto el otorgamiento de buena pro por culpa de la entidad. Son las causales por las cuales se culmina el proceso de selección. Bueno, señores, hasta ahí desarrollamos las clases virtuales y en la próxima clase ya empezamos a desarrollar el tema de las modalidades de selección, subasta inversa y convenio marco. No quiero desarrollar este tema porque es muy operativo y seguramente van a haber muchas preguntas al respecto a la operatividad de cómo se utiliza esas modalidades de contratación. Basta con señalarle que hay dos modalidades de selección, la subasta inversa y el convenio marco. Muchas gracias.